El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación con el profesor Alberto Moreno, a quien le damos la bienvenida. Un gusto estar contigo y saludarte. Bien. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de hacer una entrevista un poco más ideológica que política, teniendo en consideración de su conocimiento de marxismo. Y podríamos señalar de que con la experiencia de ayer y lo que pueda venir más adelante, ¿estamos en una situación prerevolucionaria? Yo creo que no todavía. Lo que está ocurriendo es un proceso que tiene tres componentes. Un componente histórico, acumulado y no resuelto a lo largo de la República. No hay que perder de vista que nacimos excluyendo al 95% de la población de este país. Dos, es la crisis del Estado que surge con la Constitución 93. Es una crisis una crisis tan profunda que se expresa en todos los aspectos, ¿no? Incluidos los partidos políticos. El proyecto neoliberal ha fragmentado la sociedad, ha destruido las organizaciones, también ha debilitado las instituciones del Estado. No ha terminado con la corrupción, sino que está ya acentuado. No ha terminado con la violencia social, sino que continúa en sus distintas manifestaciones. Los problemas sociales se mantienen. Por lo tanto, este es un asunto que está en la base también de esta situación que debe ser tomada en cuenta. Y hay un tercer elemento que es la crisis política, que no nace ahora, tiene 6 años, con distintos representantes. Es una crisis política que está demostrando que el país necesita no solamente nuevas elecciones, sino repensar la política en el Perú, repensar la democracia. Porque esto que está ocurriendo, más allá de elementos de violencia, que son un componente fundamental, lamentable de lo que está ocurriendo, el problema es que la gente quiere democracia, quiere participación, quiere tener representación real. No siente este Congreso como el Congreso que lo representa, no siente al gobierno también como el gobierno que lo representa, ni el anterior. Quiere cambio de verdad y una democracia donde el ciudadano tenga capacidad de opinión, de decisión, pero sobre todo de reconocimiento. Entonces hay estos problemas de fondo que están de por medio y que si estos asuntos no se resuelven, lógicamente las contradicciones se irán tensando y llegaremos a una situación cada vez más complicada. Ahora, en todo caso, estos partidos políticos existentes en el Congreso, bueno, ¿a quién representan, no? Porque históricamente, a partir del regreso de la democracia, digamos así, en el 80, a partidos como Acción Popular, PPC, el APRA, la Democracia Cristiana, las fuerzas de izquierda, bueno, la izquierda representaba a un importante sector de obreros, de campesinos, de estudiantes. Los empresarios estaban identificados con Acción Popular, con el PPC. Es decir, respondían a una clase social y se generaba una lucha ideológica, política, en esos niveles. Pero en estos últimos 20 años, 30 años, ¿estos partidos a quién representan? Los partidos han sido destruidos, se han convertido en una suerte de mercancía. Esa destrucción de los partidos explica que no haya programas, que no haya organizaciones con una ideología más o menos clara, que no tengan organicidad, un mínimo de disciplina, que se va a expresar en un Congreso donde las representaciones se subdividen cada cierto lapso. Esa crisis profunda tiene que repensarse y encontrarse respuestas. También en la izquierda hay una fragmentación atroz y todo esto tiene una base, a mi juicio,
la ausencia de pensar el Perú como un proyecto a realizar, la visión de la política como un asunto de corto plazo, del momento, de la ventaja de hoy. Hay que pensar el país, y pensar el país en las condiciones del siglo XXI, en las condiciones de cambios impresionantes que están ocurriendo a escala mundial. Pensar el país, también pensar en la inmensa mayoría de la gente. La exclusión es uno de los temas históricos acumulados que se mantienen hasta ahora. Exclusión social, exclusión en el tema indígena, exclusión en el ambiente político. Entonces tenemos que repensar estos grandes problemas. Por eso nosotros como partido planteamos no solamente una nueva constitución que es necesaria, pero una nueva constitución que se discuta de verdad y a fondo, sino también una nueva república, porque lo que está en crisis es la república que se funda en 1821, con 12 constituciones que no le han dado la estabilidad que se necesita. Para avanzar, cualquier país necesita estabilidad. Sin estabilidad y sin proyectos es imposible avanzar. Vivimos movidos por las circunstancias, por los problemas que se van presentando, por el día a día, y sobre esa base no se construye un país. Y aquí tenemos que repensar no solamente desde la derecha, si es que tiene la inteligencia suficiente para ello y la amplitud de miras, pero también desde la izquierda, y repensar que hay que construir una gran unidad. No se pueden hacer grandes cambios si no tenemos una fuerza real, organizada, consciente para esos cambios indispensables en el Perú. Pero este tema trae dentro de un análisis político, digamos así, que estamos viviendo una etapa de anarquía social también. O sea, no hay dirección, en muchos casos inclusive, si bien es cierto las reivindicaciones son justas, son verdaderas, pero el mecanismo de esta lucha no llega, bueno, con quién dialogar, ¿no? Con quién buscar las soluciones. Porque es cierto, el adelanto de las elecciones, o que se vaya Dina Boluarte, o que cierren el Congreso, si bien es cierto, tienen un contenido político, pero también son consignas de agitación política que pega en un sector importante de la población, se ha expresado ayer, pero ¿y después cuál es el otro paso? ¿Hacia dónde se va? El problema es que este movimiento que tenemos hoy a la vista es un movimiento básicamente espontáneo. Por eso que no tiene direccionalidad. Más allá de 2 o 3 conceptos generales, no tiene claridad qué hacer con el país. Y esa es su gran debilidad. Y esto es lo que hay que empezar a resolver. Y para ello hay que recuperar la confianza del pueblo en la política. Hay mucha desconfianza en la política y en los partidos políticos. Y para esto hay que regenerar la vida moral, la moralidad en este país. Porque el mayor problema que tiene, a mi juicio, el Perú no es tanto el problema económico y político, es la crisis moral. La sensación de que esto no tiene horizonte, donde todo se puede, repito, mercantilizar, el sentido pragmático, utilitario de las cosas, domina también en los ambientes que se suponen de izquierda. 2, el problema es, como usted ha dicho, hoy, aparte de la renuncia de la señora Boluarte, que es una condición si se quiere tener un punto básico de estabilidad, el punto fundamental es después qué. Aquí podemos retornar a esa famosa frase de la novela El gato pardo: cambiar algo para que nada cambie. Es decir, todas estas luchas y todos estos muertos al final pueden significar que retornamos a lo mismo, damos una vuelta. Y eso sería penoso. Por eso este es un momento de repensar el Perú, repensar la importancia que tiene construir una alternativa sólida, consistente, nucleando todas las fuerzas que puedan contribuir a ese proyecto. Vencer una vieja herencia de divisiones y sectarismo que caracterizan a los peruanos. La izquierda dividida en 10 pedazos, 10 agrupaciones con escasa representación y organización reales. La derecha también igual, la izquierda estamos igual. O construimos una gran unidad si se quiere hacer los cambios que son indispensables, son necesarios. Comenzando por el Estado, este tipo de Estado que tenemos, el Estado que se construye con la Constitución del 93, genera toda esta anarquización.
porque es un Estado subsidiario, subordinado. Lo que rige en el país, lo que va a articular es la economía y el mercado, es la lógica que está detrás. Cuando el Estado es el elemento consciente que define incluso qué tipo de economía o de sociedad se quiere construir. La política es la que decide. La economía es un aspecto fundamental, desde luego, en la sociedad. Correcto. Pero aquí, la crisis política que estamos atravesando nos impide, pues, encontrar una salida en el mediano y el corto plazo. Ahora, definitivamente de que si nos remontamos hace un año atrás, el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo y entre el Ejecutivo y el Congreso empezó a agudizarse hasta que el señor Pedro Castillo pues decidió cometer un error político y ahí están las consecuencias. Está preso y ha generado este tema del nombramiento de Dina Boluarte como presidente de la República, que está demostrado inclusive hoy día. Importante sector de la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal, recomiendan que lo más recomendable, valga la redundancia, es de que la señora Dina Boluarte dé un paso al costado. Pero el tema se limita a una fecha electoral. Ahí es donde quiero apuntalar la pregunta, don Alberto Moreno. O sea, es el tema de que si es en el 23 o en el 24 las elecciones, ¿va a resolver el problema? O de repente este es el momento de plantear un verdadero acuerdo nacional, que después convoque elecciones y acuerdo nacional. Porque si no vamos a seguir en lo mismo. En las próximas elecciones, o ganan a la derecha, o ganan a la izquierda, o qué sé yo, y vamos a seguir en lo mismo. El Congreso, si no tiene mayoría, el legislativo va a quererse tumbar, el otro va a querer cerrar el Congreso, pero seguimos en lo mismo ya 6 años. O sea, ¿por qué no llegar en esta coyuntura, de poner de repente muchas cosas y llegar a un acuerdo para saber hacia dónde vamos? Y después quien salga elegido, bueno, que cumpla esa agenda, ¿no? Estamos frente a dos situaciones que son distintas, pero que ahora están amarradas. Una solución de coyuntura inmediata y una solución de mediano plazo que debe empezarse a trabajar también. En lo inmediato se puede gobernar con un Congreso hoy deslegitimado, con una señora... Y corrupto, un Congreso corrupto. Hay 24 congresistas investigados por la Fiscalía que han recibido dinero y no pasa nada, ¿no? Por eso le digo, este es lo más inmediato que se tiene, pero esto no resuelve el problema de general. Entonces hay que repensar una salida más general. Por eso discutir el problema de la Constitución es fundamental, no solamente porque hay que tener una nueva Constitución, porque hay que repensar qué Perú necesitamos para el siglo XXI, cómo podemos resolver estas grandes contradicciones que se están presentando ahí de una manera directa. El problema de una Constitución no es como la Constitución que se nos impuso. Discutamos qué tipo de Estado, cuál es la economía más apropiada, cómo incorporar la diversidad que somos, cómo integrarnos como país, como economía, cómo construir un país más soberano, porque si no resolvemos estos grandes problemas, estas contradicciones seguirán agudizándose a futuro. Y allí habrá que concertar con las fuerzas que quieren esos cambios. 2, tenemos que salir de la situación de confrontación actual, que viene desde hace 6 años, que no es nueva. ¿Quién ha impuesto esa política de confrontación, incluso en la época de Kuczynski? Un hombre de derecha, neoliberal. Gente de la misma derecha con una visión estrecha, donde la ambición se coloca en el centro, no el país. Creo que tenemos que repensar todas estas cuestiones, pero en lo inmediato hay que encontrar una salida, porque si no, no salimos de esta crisis. Este es un país ingobernable, está anarquizado. Bueno, pero no tiene el reconocimiento ni la confianza ciudadana. De continuar la movilización en las marchas, el gobierno se va a endurecer. Ayer anoche prácticamente la presidenta Dina Boluarte, no en esos términos, pero sí lo que entendemos algo de política significa eso, endurecimiento de su política. Pero también las regiones no van a dar su brazo a torcer,
O sea, estamos llegando ya a un nivel de contradicción difícil. Desde luego. Por eso digo, hay que salir de este entrampe de la confrontación. Es decir, bueno, hay que encontrar una salida transitoria hoy y buscar hacia adelante una salida más estable. Porque si no vamos a terminar agudizando estos conflictos, incrementando los muertos, y eso es fatal para la sociedad. Hay sectores de la derecha incluso en otros ámbitos también que están planteando una serie mucho más autoritaria, poner orden sobre la base en base a la bala. Y eso sería fatal para el Perú y para los peruanos. Ahora, yo he visto algunos comentarios de algunos tecnócratas, de algunos politicólogos, que antes eran una posición un poco más dura, que ahora sí reconocen este derecho que tienen los pueblos de manifestar su protesta, lógicamente sin los excesos que se ha visto ayer, pues, ¿no? Desbandes, agresión a la prensa, etcétera, pero que se le está dando la razón a la sociedad marginal del país, pero que tampoco buscamos soluciones, ¿no? O sea, no entendemos el diagnóstico, el análisis de la situación, pero lo que la gente reclama son soluciones concretas, que no creo que la señora Dina Boluarte lo va a solucionar, pues, en un año año y medio que pretende quedarse, ¿no? Por eso te decía, hay problemas de fondo que deben ser examinados con seriedad. Soluciones parciales, circunstanciales, a problemas de fondo no llevan a resolver los asuntos fundamentales del país. Y por eso decía que necesitamos encarar dos cosas que están conectadas. ¿Cómo encontramos una solución inmediata a esta situación concreta que se tiene? Y cómo se busca un gran debate nacional para redefinir el futuro de este país. Y dos, en ese proceso se sumarán todas las fuerzas que quieren que haya cambio de tratarlo con naturaleza, u otros que seguramente querrán que las cosas continúen como están. Pero tenemos que llegar en el corto y mediano plazo a viabilizar el futuro de este país, a diseñar el futuro de este país, diría mejor. Ahora, ¿qué papel tiene que jugar en este caso la derecha peruana? La derecha en dos conceptos, ¿no? La ultraderecha y la derecha empresarial, bueno, la que se busca el pan también día a día, ¿no? Porque no es lo mismo toda la derecha en conjunto, acá hay sectores de derechas importantes, ¿no? El error fundamental al inicio del gobierno de Castillo fue no entender cómo piensa, cómo actúa la derecha peruana. Menos entender lo que ya venía ocurriendo en los últimos 6 años. Es una derecha confrontativa. Y en lugar de hacer una política de apertura a los sectores medios, a los sectores que no son necesariamente de izquierda, son sectores populares, a los pequeños y medianos empresarios, se cerró una política sectaria. Y el resultado es lo que tenemos. Es eso lo que quería la derecha, arrinconarla, aislarla. Y la lección básica es: si tú quieres avanzar, tienes que sumar el máximo de fuerzas. Y eso supone consensos. Uh-huh. Eso no se puede lograr imponiendo lo que uno quisiera que se pudiera realizar en un momento dado. Por ejemplo, un consenso. ¿Qué Estado necesitamos hoy? ¿Cómo incorporar a esas poblaciones del interior en la dinámica de ese Perú nuevo que se quiere construir? Aquí hay una suma de factores que han estallado. Lo que aquí hemos tenido es como una olla de presión. No es que la gente sea castillista o defiende Castillo. La inmensa mayoría no está preocupada por Castillo. Encontró es un pretexto histórico. Revienta por la presión la olla y es lo que tenemos. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, hemos visto también en el transcurso de esta protesta nacional que las banderas de lucha de la región Puno, no sé, me daría la intención que es un poco más independentista que buscar lógicamente soluciones. De repente ellos tienen otro plan
¿Qué cree? No estamos discutiendo de la marginalidad que ha tenido, etcétera, sino hacia dónde pueden apuntar. Inclusive vimos una bandera azul con rojo y amarillo, creo que era, no me acuerdo bien los colores, que nos mostraba pues algo nuevo, ¿no? En la movilización misma. Claro, hay algunos sectores que hablan de una postura separatista que es absurda. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Requerimos integrar este país más. Correcto. Necesitamos que el Perú como tal pueda unirse más. Ya hemos perdido demasiado territorio. En alguna ocasión, un poco en broma, decía que el único espacio que no nos han ganado territorio es el mar, porque hemos perdido territorio en diversas fronteras que tenemos. Y sería un absurdo estar hablando del separatismo, cualquiera sea la forma que esto adquiera. Pero para integrar requerimos reconocer a esos pueblos, su identidad, incorporarlos como en condiciones iguales como corresponde a todo peruano. Acabar, repito, la exclusión, con el racismo, con el centralismo que siguen siendo fuertes. Una verdadera democracia exige todo eso. Ahora, para la derecha tradicional, que ha participado activamente en política históricamente acá en el Perú, y las experiencias de América Latina, de América del Sur en particular, de participar en los procesos electorales y ganar elecciones, ¿no cree que esto ya no está visto muy bien por la derecha tradicional, el modelo de democracia representativa que se está dando en el país, en estos países? Bueno, la derecha peruana siempre ha sido muy conservadora. La época virreinal, desde la época virreinal. Hay muchos elementos que vienen del virreinato, desde luego, ¿no? Pero por eso necesitamos sumar a la mayoría de los peruanos que no son parte de esa derecha. La derecha es pequeña, los privilegiados son pocos, la inmensa mayoría son los sectores medios, los sectores populares, los sectores campesinos. ¿Por qué no se construye una gran unidad de estos sectores populares, de los pequeños y medianos empresarios, de los trabajadores, en torno de una república que sea de verdad democrática, de una república que sea de verdad soberana, de una república que sea de verdad integradora de la diversidad que es, una república que se proyecta al futuro y no se queda dependiendo de los recursos naturales a los que estamos amarrados? ¿Por qué no repensar estas cosas? ¿Por qué no recuperar tradiciones comunitarias que vienen desde el pasado, que son un factor importante, en lugar de afianzar el individualismo que hoy se ha acentuado? No estoy contra el problema del individuo, de los derechos de las personas, con el problema de la libertad, pero la libertad pues no es absoluta. Vivimos en sociedad, entonces tenemos que combinar esa libertad de la persona con la relación más social. O sea, hay que repensar todos estos temas. Lamentablemente, en esta crisis profunda que está viviendo, estos grandes temas están ausentes, cuando debieran estar en el centro de la preocupación para encontrar la salida. Uh-huh. Ahora, en el análisis político que podemos hacer de este debate, desde la salida de Pedro Castillo, ya más de un mes, hemos visto pues que los líderes políticos de los partidos que ahora están representados en el Congreso, Keiko Fujimori, el señor Acuña, señor Luna Gálvez, entre otros líderes, porque son representativos de sus partidos, están mudos, no han dicho nada, no han salido a hablar, no hay pronunciamientos ante esta crisis que vive el Perú a través de comunicados sobre hacia dónde queremos salir, o qué buscan ellos, qué creen. Es que ¿qué otra cosa pueden defender más allá de lo que vienen haciendo? El Congreso no quieren realmente, el Congreso, casi la totalidad no quiere que haya elecciones adelantadas.
hasta en los que sectores que se llaman de izquierda han votado contra el adelanto de elecciones. Quieren perenizarse, a pesar de que no representan realmente la confianza de la gente. Democracia no es solamente elegir, sino que los elegidos también conserven el respaldo de la población por la acción que les corresponde como congresistas en este caso. Pero un Congreso disminuido, no representativo real, que pretenda quedarse, que significa tensionar los problemas sociales y políticos que tenemos. Uh-huh. Una cosita. Sí. La crisis de los partidos políticos tiene consecuencias, las consecuencias que estamos señalando. ¿Los partidos políticos tienen programas? No. ¿Tienen ideología definida, clara? Menos. ¿Tienen estructura organizada? ¿Sus militantes tienen un mínimo de disciplina? Entonces, ¿qué son como partido? ¿Qué representan? ¿Qué voz tienen que pueda convencer a la sociedad? Y una crisis profunda también, no solamente en la derecha, pero de repente esos son los partidos políticos que necesitan, digamos, el poder económico acá en el Perú, ¿no? Como en otros países de América Latina, ¿no? O sea, un partido político representativo porque va a las elecciones con su logo, salen elegidos y ahí pues ya no es problema mío, ¿no? Por supuesto, preservan lo establecido, van a proteger lo establecido porque se benefician de lo establecido y se corrompen con lo establecido porque la sociedad peruana está profundamente corrompida. No solamente en las partes altas, no solamente la corrupción es problema de las grandes apropiaciones de recursos del Estado. La corrupción se da en todos los aspectos, de lo pequeño a lo grande. Hoy ser corrupto es casi natural. Sí, pues. El peso del narcotráfico es fuerte en la política nacional. Invierte mucho dinero y consiguen los objetivos que se proponen a costa de dinero, porque la política también es eso. Dinero. Si no tienes dinero no puedes hacer política. Uh-huh. Bueno, y después, ¿qué va a pasar el lunes? ¿Volverá la tranquilidad? ¿Se agudizarán los problemas? ¿Se sumarán otras regiones? ¿Qué puede pasar? No se trata tampoco de tener una bola de cristal, pero en la percepción política y en base a la experiencia que usted tiene... Toda lucha tiene un proceso de expansión, luego llega una situación digamos, plana, y puede tener una etapa ya de caída por cansancio, ¿no? Se debilita. Esa es una posibilidad que seguramente el derecho está considerando. La segunda cuestión que debiéramos sacar, quienes nos pretendemos o aspiramos a que estas cosas cambien, es repensar. O construimos una unidad en torno de un proyecto serio, de un programa que una a esta mayoría que está buscando cambios, o seguimos atomizados y fragmentados y vamos a permitir que las cosas continúen como están. Algo peor, vamos a reproducir lo que estamos cuestionando. Porque no vamos a poder cambiar si vamos a usar las mismas reglas del otro. La izquierda misma tiene que repensar. O se convierte en una alternativa seria y madura y piensa como objetivos centrales en las mayorías del país y en el país, o sigue teniendo atrapada en su ventaja del corto plazo, en su afán de un puesto público, en su afán de tener un reconocimiento individual. O construimos una fuerza organizada o no. Las masas de Puno, ¿qué nos están señalando? Yo admiro mucho la lucha de Puno y el resto del país. Yo creo que es una cosa extraordinaria. Forma de democracia que les permite movilizarse, que les permite enviar tanta gente a Lima, que les permite movilizarse días y días a pesar de sus excesivos recursos económicos. Hay una forma de disciplina, una forma de organización que hay que rescatar, que hay que recuperar, que hay que potenciar. Y dos, se unen independientemente de sus filiaciones políticas o ideológicas, porque creen en un asunto como este, de que se vayan todos y hay una nueva constitución. Se unen más allá de sus diferencias ideológicas y políticas. Creo que está dando un ejemplo extraordinario de unidad
Hay que saber reconocer, valorar y tomar en cuenta. Correcto. Bueno, dentro de esta unidad de las fuerzas, digamos así, progresistas, de la fuerza de izquierda, del sector laboral, obreros, maestros, etcétera, hemos visto también un creciente sector oportunista dentro de la izquierda. Y eso hace bastante daño. Tengo entendido que Lenin fue uno de los principales que combatía ideológicamente el oportunismo de izquierda, que se denominaba así, ¿no? Que son los más peligrosos de repente, ¿no? Porque el de derecha es de derecha, pero el que entra en el oportunismo en la izquierda llega a la traición, ¿no? Lógico, pues hay quienes creen de que estamos en una situación revolucionaria. Uh-huh. Hay creen incluso, han estado hablando de una guerra civil en medio de estas movilizaciones. Esas son tesis absurdas, correcto, irracionales, no corresponden a la realidad y llevan al aventurerismo, llevan a la provocación. Lo que el pueblo necesita es firmeza, como lo está demostrando en sus aspiraciones, pero también entender que tú no vas a poder lograr tus objetivos si no, repito, actúas uniendo las mayorías y teniendo propuestas realizables en cada periodo histórico, sumando el máximo de fuerzas. El arte de la política en el fondo y en esencia es sumar y sumar y sumar fuerzas. Si tú no sumas fuerzas, no vas a conseguir tus objetivos. Y este es el gran problema que tenemos en la izquierda peruana. Lo segundo, hace tiempo que en la izquierda no se debate sobre nada. En los 70, en los 80 teníamos errores, caíamos en dogmatismo, pero discutíamos. ¿Hoy qué se discute? En una visión pragmática, utilitaria de la política, de una visión estrecha, coyunturalista, que se asfixia en lo inmediato. Y eso no es izquierda. Nosotros hemos sacado un manifiesto hace poco donde nos hacemos una pregunta. ¿Qué es ser izquierda hoy en el Perú? ¿Esto que estamos viendo en sí mismo es sinónimo de izquierda? ¿Esta izquierda va a recuperar la confianza de la población en la política? Esa confianza que él ha perdido. Esta izquierda, así como está, le va a dar el rumbo a la expectativa, a las ilusiones de millones de peruanos. No. Yo creo que aquí también tenemos que repensar en serio. Refundar la izquierda. Refundarla. Yo creo que hay que refundar la izquierda como una condición para refundar este país. Correcto. Y no solamente la izquierda, sino también más allá de la izquierda hay sectores populares que no son necesariamente afiliados a la izquierda. Por supuesto. Y hay sectores progresistas que deben ser parte de este proyecto de gran unidad para un gran cambio que el Perú necesita. Muy bien. Ha sido un gusto conversar con el profesor Alberto Moreno, presidente de Patria Roja, con la tranquilidad que siempre lo caracteriza. Muchas gracias por su participación. A ti las gracias por la oportunidad que me das para poder explicar algunos puntos de vista nuestros sobre los grandes problemas del Perú de hoy. Gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.